19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Las noticias nacionales comunicaban a la población que se cuidara de los criminales, que cerraran puertas y ventanas con cadenas y candados, que pusieran milicos vigilantes y sus ahorros bien guardados. Las noticias nacionales advertían a la población. 3 minutos pasan de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Volvió el informativo de cierre después de un descanso que se tomó el día viernes, aunque yo vine igual. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Buenas noches estamos? a todo el equipo. El equipo estaba también, por lo menos estaban los dos que están ahora sentados atrás de los aparatos, que son el Ale y Fran, estaban, Joaquín no. Joaquín hoy anda por ahí, así que lo saludamos también. Saludamos a Lucas, que hoy no está, pero también le mandamos a otro de los integrantes del equipo de informativo de cierre. Bueno, y volvimos un día. Y volvimos. Hay Volvimos que un volver. día, eliminados, ya con otro espíritu, ya mirando el Mundial con otra tranquilidad, sí, ¿no? Acaba, hace un rato terminó Brasil-Japón. Brasil clasificó con un gol en la hora. Y están jugando Alemania-Paraguay en estos momentos y están empatando 1-1. Ojo con los paraguayos, que empezaron muy mal y, bueno, por lo menos todavía están en partido. Con este resultado irían a un alargue, pero bueno, tienen la chance ¿Por qué hinchas abierta. ahora? ¿Por quién hincho? Primero por los sudamericanos. Ajá. Y creo que dentro de los sudamericanos hincho por Brasil. Porque me cae simpático Lula y no me cae nada simpático. Bueno, Petro todavía me cae algo simpático, pero el que ganó ahora en Colombia no me cae muy simpático. Nada que ver, ¿no? Elegir el país por quién es su presidente. Está bien. Hay que agarrarse. Yo no te voy a juzgar acá. No, está bien. No sé, dentro del concierto sudamericano, que quiero que le vaya lo mejor posible a todos los equipos sudamericanos, para empezar. Claro. Y después ahí me iré decantando por Brasil. ¿Y vos? No, bueno, en realidad no. Nada. Me da un poco lo mismo, no. También prefiero que gane algún país cercano, algún país vecino, que tenemos más vínculos. Ninguno nombró a Argentina, ¿viste? No, bueno, ya ganaron el año pasado, lo que pasa. El mundial pasado, si no, ¿quién los aguanta después a los argentinos? Sí, la verdad. Si hay algún argentino que nos está escuchando, le mando un beso igual. Los brasileños también, si ganarían su 6ª Copa Mundial, entonces ya son o más grande do mundo, o más grande do mundo. Sí, una más, sí, bueno, esa teoría de que tenemos 5, me dicen una más que nosotros, esa teoría de que tenemos 5 es bastante agarrada de los pelos, y bueno, y en estas circunstancias no da ni para decirlo, ¿no? Viniendo de una eliminación, bueno, sigue el fútbol, sigue la pelotita rodando en el mundo, pero bueno, hoy es un día cargadísimo de noticias también, ¿no? Sí, ahora ya no vamos a dar más noticias relacionadas. Volvemos a no tener deportes en este programa. No, tengo ganas. Vamos a tener. Tengo ganas de. No sé si el Mincho Fermín Méndez está todavía estacionado en el Mundial, ¿no? Habría que averiguar. El campamento de la selección celeste, por supuesto, en Playa del Carmen se levantó. Ya no es necesario estar en Playa del Carmen. Pero bueno, habría que ver. Hoy tuvo una salida en el programa del mediodía, el programa conducido por Sofía Romano. Y hoy, bueno, nosotros tenemos una agenda un poco más apretada, pero por ahí mañana hacemos un balance, un resumen del Mundial. Mañana, que va a tener un evento importante, que es la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa. A ver qué dice. Yo suspendería el programa de Ferreiro y la pondría 18 horas, la pondría en la tele. No, me dice Julia. Vamos a tener que hablar de eso después. Sí, hablaremos con si Ferreiro. Está enojado, si no está enojado. Nosotros hoy nos vamos a meter a hablar, entre otras cosas, del proyecto de ley de rendición de cuentas que ingresa mañana al Parlamento. Hoy nos va a visitar el legislador del oficialismo, Mariano Tucci. ¿Qué dice? No leo nada, Julia, desde acá. ¿Qué dice? A ver si vos lees desde ahí.
Que ya está llegando nuestro invitado. Está llegando nuestro invitado. Perdón, Julia, muchas gracias. Muchas gracias, Julia, me hacía producción, me ponía un cartel ahí, yo no alcanzaba a leerlo realmente desde acá. Bueno, viene Mariano Tucci, está llegando además, así que nos vamos a meter ya en las noticias. Mariano Tucci, diputado de el Frente Amplio, diputado por el MPP. Vamos a estar hablando de rendición de cuentas, por supuesto, que ingresa mañana al Parlamento, como decíamos, pero vamos a estar hablando de otros asuntos de agenda. Aparentemente ha quedado resuelta toda la polémica de la semana pasada de los blindados militares que van a empezar a patrullar las calles, pero aparentemente, ¿no? Ahora estaba mirando, sí, en las noticias que el senador colorado Andrés Ojeda va a presentar un proyecto de ley referente al uso de material militar para la seguridad pública. Pero bueno, en eso avanzaremos en un rato. Mirá qué tarde se hizo, son las 19:08, así que ya vamos a las noticias del día de hoy. Titulares. Minutos pasan ahora de las 9. Bueno, seguimos en el tema patrullaje con vehículos blindados. Hoy estuvo la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, aquí en la Diaria Radio. Aclaró que el patrullaje con los blindados era policial y negó que se trate de militarización. 2 días después de que los ministerios del Interior y Defensa firmaran un convenio de cooperación, el Ejército informó que ya accionó 4 vehículos blindados RPZ Cóndor, los cuales serán trasladados este lunes a Montevideo. Tras la polémica desatada por la eventual participación de militares en la seguridad interna, el Poder Ejecutivo anunció que la Policía Nacional tendrá a disposición 12 vehículos blindados militares de 5 modelos diferentes, todos ellos pertenecientes al Ejército, que será conducido por personal policial que va a ser debidamente capacitado. La semana pasada hablábamos de los Mamba, esta semana arrancamos hablando de los Cóndor. Van cambiando. Sí. La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, estuvo en Panorama Informativo de la Diaria Radio y señaló que se niega a decir que la medida es militarización y que lo que se está haciendo desde el Ministerio de Defensa es ceder en préstamo los vehículos para el patrullaje policial. Además, aclaró que para conducir los vehículos dispuestos por el Ejército, los policías serán capacitados por los militares. Escuchamos lo que decía. Lo que está pronto son 4 vehículos, ya los dispuso el Ejército, que son los vehículos Cóndor. Se va a adiestrar, se va a dar capacitación a los propios policías a través de la Dirección General de Operaciones Especiales. Y hoy lo que tenemos es eso. Me niego a decir que esto es militarización porque justamente yo, así como el Ministerio del Interior entiende que va a patrullar con este tipo de vehículo porque tiene que cuidar a sus funcionarios, yo tengo que cuidar a los míos. Entonces, esto no es militarización, nosotros no estamos sacando militares a la calle, estamos cediendo en préstamo para el uso del patrullaje los vehículos y el adiestramiento adecuado para que se lleve adelante. Esta es esa etapa. ¿Va a ser un funcionario de la cartera? Van a ser varios porque tenés... Digo, pero uno por vehículo o más de uno. Pero policial, no militar. Hoy por hoy lo que tenemos es lo concreto. 4 vehículos de este porte, blindados, que son vehículos que sí han participado en operaciones, reitero, en Siria creo que continúan operativos. Aquí tenemos estos. 4 ya están listos porque además 4 son quienes van a ser las personas, o más si lo define el Ministerio del Interior, que van a ser capacitadas para el manejo. Quiero recordar simplemente, no por contradecir a la ministra, pero el viernes en la conferencia de prensa que dieron en conjunto con el ministro del Interior, Carlos Negro, el ministro del Interior había hablado también que los choferes iban a ser policías debidamente entrenados para conducir esos vehículos. De todas formas, señaló Negro que en casos que no se pueda contar aún con la capacitación requerida, los vehículos podrán ser conducidos por choferes del Ejército por el régimen de comisión de servicio y bajo el mando del Ministerio del Interior. De esa forma, a su entender, no correspondía ni se necesitaría la promulgación de una disposición legal. Quizás hay una leve
contradicción que podemos intentar despejar con Mariano Tucci. Vamos a ver en minutos. Bueno, vamos a pasar a hablar de la situación de Venezuela y la situación de la ayuda que va a mandar el gobierno uruguayo, que está coordinando entonces el envío de insumos a el país, que viene de sufrir 2 sismos consecutivos con muy escaso lapso de tiempo entre uno y otro, donde todavía hay cifras realmente espeluznantes, ¿no? Ahora vamos a compartir algunas de ellas. A través de su cuenta de Twitter, la ministra Sandra Lasso informó que se está trabajando con el Estado Mayor de la Defensa y las autoridades de la Dirección Nacional de Sanidad Militar para determinar las capacidades que tiene el gobierno de contribuir ante los terremotos que afectaron a Venezuela y que han provocado la muerte de alrededor de 1.700 personas. Sí, se habla de más de 60.000 desaparecidos todavía, y a medida que pasan las horas es más difícil que aparezcan con vida. Avanzo en la noticia, en panorama informativo también. La ministra agregó que mantuvo un diálogo con el ministro de Defensa de Paraguay, Óscar Luis González Cañete, y coordinaron el traslado de 32 rescatistas de su país en la aeronave uruguaya Hércules. La aeronave podría quedar operativa en 5 días para volar a territorio venezolano, más allá que aún no está definida la fecha de su partida. El Estado Mayor de la Defensa indicó que puede colaborar con 4 drones para la búsqueda de personas, con centros móviles de comunicaciones de emergencia y con personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombro, así como también con 3 binomios de equipos especializados K9. Además, ofreció personal especializado en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos y con la entrega de frazadas. Y ahora sí nos metemos en unas noticias relacionadas a la rendición de cuentas. El Partido Nacional evaluará si apoya el proyecto de ley de rendición de cuentas. El diputado del Partido Nacional, Sebastián Andújar, dijo a La Diaria que la posición de votar o no la rendición de cuentas en general se basará en un análisis de rendimiento de lo que ha sido la gestión del gobierno hasta ahora. Consultado sobre el anuncio del ministro de Economía, Gabriel Odone, que adelantó que el proyecto incluirá 31 millones de dólares adicionales para transferencias dirigidas a la primera infancia, Andújar dijo que el ministro tiene un discurso ambiguo, dado que viene diciendo mucho que hay que controlar el gasto porque hay problemas con el déficit, y después cede frente a los demás ministros. Andújar agregó que en principio el Partido Nacional se expresará como partido y luego lo transmitirá dentro de lo que es la coalición republicana. Por su parte, el diputado colorado Conrado Rodríguez sostuvo que aumentar transferencias simplemente por aumentarlas llevará a maquillar los números de la pobreza por un tiempo, pero que no es una estrategia real para lograr que las familias puedan salir del círculo de la pobreza. Y quien también se expresó sobre la rendición de cuentas fue Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT, que también estuvo hoy aquí en la mañana de La Diaria, en La Diaria Radio, y dijo que la rendición de cuentas es insuficiente para atender las necesidades del país. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, afirmó que la rendición de cuentas contiene señales positivas, pero consideró que los recursos previstos se quedan bastante por detrás de las necesidades básicas, especialmente en materia de infancia y educación. El dirigente valoró los fondos destinados a fortalecer políticas sociales, aunque los calificó como insuficientes. Abdala sostuvo que los acuerdos alcanzados en el diálogo social sobre la seguridad social deberían implementarse en su totalidad y cuestionó que la propuesta no incluya cambios para la caja militar. También defendió una mirada más amplia sobre las políticas de combate a la pobreza y consideró que las transferencias previstas no alcanzan para atender la complejidad de la situación. El presidente del PIT-CNT también se refirió a la propuesta de utilizar vehículos blindados militares en patrullajes policiales y dijo que transmitió una sensación de improvisación por los distintos mensajes del gobierno. Además, tomó distancia de las movilizaciones de transportistas autoconvocados y respaldó la implementación de la guía electrónica de carga al considerar que favorece la trazabilidad y el combate a la evasión. Lo escuchamos. A mí me parece que desde afuera, con mucho respeto, aparece cierta sensación de improvisación, porque si tú ibas escuchando a los distintos jerarcas que hablaban sobre el tema, aparecían versiones distintas, ¿no? Recién en el Consejo, digamos, de Ministros o en ese marco, cuando se da la última comunicación, es que se le da un tono, digamos, de coherencia al asunto. Obviamente que para nosotros la cuestión de la seguridad no es indiferente. Los sectores que más sufren el problema de la inseguridad es la población trabajadora. Es un tema muy complejo, digamos, que requiere soluciones represivas en lo inmediato frente al delito. Nosotros en ese sentido no tenemos una visión idílica del tema,
pero porque eso tiene que ver con qué seguridad o no tiene el trabajador cuando se levanta a la noche, a la madrugada, digamos, para ir a trabajar, los hijos, digamos, de la población para ir a la escuela, el tipo de convivencia que se dan en los barrios, y obviamente que esto tiene que tener un costado que hay que ser muy, muy eficiente desde una perspectiva de la represión del delito, pero al final de cuentas, esto no tiene arreglo si no es transformando la sociedad, porque el problema se arregla con trabajo de calidad, con educación, con vivienda, con salud. Es decir, un tipo de intervención multidimensional, como es el problema de la convivencia ciudadana y de la seguridad del Estado, que resuelva los problemas que están en la base de los problemas actuales de inseguridad. Falleció una persona en situación de calle y quien se expresó fue el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, que pidió prudencia tras la muerte de este hombre en el Prado. Sibila pidió actuar con cuidado y prudencia tras la muerte de un hombre de 49 años ocurrida el domingo en el Prado. El jerarca señaló que aún hay una investigación en curso para determinar cuál era la situación de la persona y las circunstancias de su fallecimiento. Según informó La Diaria, Sibila sostuvo que cada muerte en la vía pública lastima como sociedad, pero advirtió que no corresponde sacar conclusiones antes de que finalice la investigación que llevan adelante la policía y otros organismos. Además, explicó que el MIDES está aportando información para reconstruir la trayectoria de la persona y aseguró que dará a conocer los resultados cuando el proceso concluya. En paralelo, el senador colorado Robert Silva presentó un pedido de informes al MIDES para conocer datos sobre las personas en situación de calle fallecidas durante el plan invierno, la capacidad de los refugios, los protocolos aplicados y las medidas adoptadas por la cartera tras los casos registrados en los últimos meses. Y bueno, y el PIT-CNT va a lanzar una nueva campaña a favor de la reducción de la jornada laboral. Más tiempo, más vida será el eslogan de la campaña que lanzará de manera oficial el miércoles el PIT-CNT a favor de la reducción de la jornada laboral. La iniciativa será impulsada principalmente por la Confederación de Sindicatos Industriales, que mediante un comunicado informó que la reivindicación central será la disminución de la carga horaria semanal de 48 a 40 horas. En el comunicado, los sindicatos industriales destacan que en aquellos sectores de actividad que ya han conseguido una disminución del tiempo de trabajo mediante la negociación colectiva, las experiencias demuestran empíricamente su viabilidad y sus beneficios. Por eso se sostiene que se trata de una conquista innegociable que se pretende universalizar para el conjunto de la clase trabajadora en la industria uruguaya. También se apunta que a pesar de que durante décadas se ha discutido acerca de la necesidad imperativa de avanzar hacia formas de organización del trabajo que dejen de estar subordinadas exclusivamente a la acumulación, Uruguay continúa estructuralmente rezagado frente a numerosos países que ya han comprendido que no hay soberanía nacional ni desarrollo productivo posible sobre la base de la extensión desmedida del tiempo de trabajo. Más tiempo, más vida, entonces. Ese será el eslogan de la campaña que va a lanzar el PIT-CNT. Nos vamos a la primera pausa en informativo de cierre. Nos quedan algunas noticias para compartir y, por supuesto, después se vendrá la entrevista con el legislador del oficialismo, el legislador del Frente Amplio, Mariano Tucci. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Taxi. Hola, buen día. Para la terminal de ómnibus, por favor. Te llevamos por la avenida, muy en hora llegará. Energía. Ese ómnibus seguro vas a alcanzar. No importa en qué cancha juguemos, nos une la misma energía. ANCAP, la energía que mueve un país. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva el tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende.
siempre hay una librería cerca tuyo y la mejor forma de cuidarla es comprando ahí tus libros. En La Diaria amamos las librerías y el amor es correspondido. Por eso con tu suscripción accedes a un 15% de descuento en las siguientes librerías de Montevideo: Guarida, La Libélula, Lannister, Afrodita, Pocho Libros, Librería Montevideo, Lotremont, Oso Libros, Lecturas Cómics y Librerías El Virrey. Leer tiene beneficios. La Diaria. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, presentando su primer álbum, Suma Camerata. Por entradas agotadas, nueva función, domingo 2 de agosto, 21 horas. Suma Camerata en vivo en La Trastienda, localidades limitadas disponibles en Pass Line. Invita Bizarro. ...23 minutos pasan de las 7 de la tarde, 29 de junio, año 2026, día de ñoqui. ¿Comió ñoqui, Sofía, hoy? Ay, ¿sabes qué no? Tenés la última chance. Podría. Si no, el dinero no llegará a tu vida. Ay, no me lo digas así. Tenés que así, ahora... Con una monedita abajo del salir plato. de acá, monedita, billete, lo que sea. ¿Vos almorzaste de ñoqui? Ya, y me dejé para la noche. Doble. Doblete, por las dudas. Bueno, no dimos el teléfono, pero bueno, apareció ahí en la tanda. Un saludo para Cecilia, que nos escribe desde Florida. ¿Qué nos pasa con los floridenses? Sí. Tenés muchos Estamos fans en todos allá. lados, los floridenses. Bueno, vamos a seguir compartiendo algunas noticias que nos quedaron en el tintero. Ya está Mariano Tucci, en unos minutitos estará aquí sentado con nosotros. Vamos a hablar de la rendición de cuentas, vamos a hablar de algunos otros temas de agenda, pero rematemos las noticias que nos quedan. Entonces vuelve Marcet a los titulares. Fue acusado en Estados Unidos por narcoterrorismo. Fiscales de Estados Unidos presentaron una nueva acusación contra el narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, en la que incorporaron 3 nuevos delitos, entre ellos el de conspiración narcoterrorista. La causa también suma cargos por conspiración para traficar cocaína y lavado de dinero. Según informó Búsqueda, la acusación sostiene que Marcet lideraba el denominado Primer Cartel Uruguayo, una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína y el lavado de activos que operaba en varios países de América del Sur y enviaba grandes cantidades de droga hacia Europa. Los fiscales también lo vinculan con hechos de violencia, amenazas a autoridades uruguayas, homicidios y una operación para trasladar casi 1.700 kilos de cocaína por vía marítima. La justicia estadounidense fijó una audiencia para el 7 de julio, cuando se leerán formalmente los nuevos cargos. Días antes, Marcet había rechazado un acuerdo de culpabilidad, se declaró inocente y denunció a agentes de la DEA que intentaron extorsionarlo para obtener acceso a sus criptomonedas. Sí, lo comentamos la semana pasada aquí, una cuenta en criptomonedas de $4 millones. Según Marcet, se la quisieron quedar y bueno, lo había denunciado la semana pasada y ahora se le viene una un poco más complicada, ¿no? Ya cuando te acusan de narcoterrorista. Quien también habló fue la hermana de Marcet, no sé si la recuerdan, apresada tiempo atrás en Bolivia, pidió no recibir un trato diferencial en prisión, pero deslizó también alguna queja sobre el trato que le están dando. Tatiana Marcet, media hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, pidió durante una audiencia judicial en Bolivia ser tratada como una presa más y aseguró que no quiere recibir privilegios. La mujer denunció que está siendo tratada como una criminal únicamente por su vínculo familiar con el líder narcotraficante. Según informó El País, Marcet cuestionó que durante una atención médica por una pancreatitis permaneció esposada a una camilla y reclamó que se respete su estado de salud. Quiero que saquen de lado que soy Marcet. Sí, soy su hermana. Nada más que eso, afirmó durante la audiencia difundida por medios bolivianos. La información también da cuenta de que Sebastián Marcet cambió de abogados en Estados Unidos antes de una nueva audiencia prevista para esta semana. Además, el narcotraficante envió una carta a la jueza del caso en la que denunció presuntas violaciones a sus derechos durante su detención y reiteró que es inocente de los cargos que enfrenta. Y bueno, nos volvemos a Uruguay. Atención con estas cifras. 80% de las víctimas
atendidas por Fiscalía en el año 2025 fueron mujeres. 8 de cada 10 personas atendidas durante 2025 por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación fueron mujeres. Además, el 36% de las personas asistidas fueron niñas, niños y adolescentes, de los cuales 3 de cada 4 eran víctimas de delitos sexuales. Según informó la diaria, el 76% de las situaciones atendidas por la unidad estuvieron vinculadas a delitos de violencia basada en género. El 58% correspondió a delitos sexuales y el 18% a casos de violencia doméstica. La directora de la unidad, Manuela Reguera, afirmó que las víctimas tienen cara de mujer, niña y adolescente y señaló que en los últimos años también aumentó la atención a víctimas y testigos de homicidios. La unidad de víctimas y testigos atendió a 4.043 personas durante 2025, una cifra similar a la del año anterior. Desde la Fiscalía destacaron que el servicio continúa ampliando su cobertura, aunque insistieron en la necesidad de crear nuevos cargos para fortalecer la atención en todo el país. Un planteo que volverá a incluirse en la rendición de cuentas. Y vamos a dar una noticia que compete al departamento de Maldonado. Ya aprovechamos y saludamos a quienes nos escuchan a través de la 102.5 y ya sumamos a quienes nos escuchan a través de la 90.9 en Colonia y a los que nos están escuchando vía aire a través de la 97.9 aquí en la ciudad de Montevideo y alrededores. Pero vuelvo a Maldonado. El departamento va a incorporar atención para varones trans en una policlínica municipal. La Intendencia de Maldonado pondrá en marcha a fines de septiembre un servicio especializado en la Policlínica Municipal de Maldonado Nuevo que ofrecerá exámenes de Papa Nicolau a varones trans, testeos de VIH y consultas sobre hormonización. La iniciativa es impulsada por la Dirección de Género y Diversidad en coordinación con el Departamento de Salud y Adicciones. Según informó la diaria, el nuevo servicio incluirá capacitación para el personal de salud con apoyo del Hospital Pereira Rosell y del colectivo Transboy Uruguay. Además, la comuna busca ampliar los cupos laborales para personas trans, tanto en llamados públicos como mediante acuerdo con empresas privadas vinculadas a servicios para la Intendencia. La directora de Género y Diversidad, Sandra Suárez, también adelantó que la modificación presupuestal departamental prevé la creación de un refugio transitorio para mujeres víctimas de violencia de género y la ampliación de la Casa de la Mujer de Maldonado Nuevo, que actualmente atiende a más de 500 usuarias. Y bueno, y cerramos con la noticia que no querés dar. Un niño murió tras recibir un disparo en Rosario, departamento de Colonia. Un niño de 12 años murió este domingo en la ciudad de Rosario, departamento de Colonia, tras recibir un disparo efectuado por otro menor de 11 años mientras ambos se encontraban solos en una vivienda. El arma pertenecía a la madre del menor que la manipulaba, quien es funcionaria policial. Según informó la diaria, con base en fuentes policiales, el disparo se produjo mientras el niño de 11 años manipulaba el arma de fuego. La víctima fue trasladada de urgencia a un sanatorio de la ciudad, donde falleció horas más tarde a raíz de las heridas. La Jefatura de Policía de Colonia y la Fiscalía Letrada de Rosario trabajan en la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho. Ahora sí, a las 19:30 cerramos, Sofi, el informativo, la parte de noticias, la parte de compartir algunos titulares que dejó la jornada de hoy. Y vamos a ingresar en nuestra zona de entrevistas. Ya está el legislador del Frente Amplio, Mariano Tucci. Como recordábamos, mañana ingresa el proyecto de ley de rendición de cuentas. Se viene una instancia de muchos debates en el Parlamento. Además, hay otros temas, por supuesto, en agenda que vamos a conversar con el legislador. Todo eso después de esta tanda, la última de este programa que se llama Informativo de Cierre. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones, avanza con la gente.
Chacra La Martina, donde todo lo bueno sucede. Eventos, celebraciones sociales, empresariales, restaurante y salón de té. Además, hospedaje con ricos desayunos de campo a 20 minutos del centro. La Martina, al oeste de la ciudad. Seguinos en redes. ¿Vas a pintar? Confía en Ciacolor. La marca de pinturas que más crece en Brasil y en Uruguay tiene el producto indicado para vos. La calidad que necesites al precio justo. Si vas a pintar, confía en Ciacolor. Nuestro periodismo hecho radio. 97.9. La Diaria Radio. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Estas vacaciones de invierno, ir al Solís es un gol. 7 espectáculos para divertirte y disfrutar en el Teatro Solís. 1930, Misión Futuro de Ruperto Rock and Roll. Las 4 estaciones de Vivaldi. Alfombras mágicas y las bichipelotas. La máquina del tiempo. Agua. El faro del fin del mundo. Y alfombras mágicas de paseo. Del 27 de junio al 12 de julio. Entradas en venta en Ticantel y boletería del teatro. Teatro Solís, Intendencia de Montevideo. ¿Cómo es estudiar en la UCU? Es abrir la puerta a mundos nuevos. Es aprender con las manos, con la cabeza y con el corazón. Es construir y personalizar tu carrera eligiendo lo que te apasiona. Porque en la UCU sos parte de la propuesta universitaria más innovadora y actualizada del país, que te impulsa a desarrollar tus talentos. Universidad Católica del Uruguay. El futuro que está en vos y en nosotros. Minutos pasan de las 7 de la tarde. Es un gusto recibir a Mariano Tucci, diputado del MPP, diputado del Frente Amplio. Y recién me desbloqueaba un recuerdo de una entrevista que le escuché el año pasado en el café de La Diaria, que de alguna manera participó de los primeros momentos de La Diaria, cuando La Diaria todavía no era, por supuesto... Del primer momento. Del primer momento exactamente, era parte de la redacción de política. Sí, hace muchos años ya, ¿no? Por suerte. Sí, 2006, en los inicios entonces. Y fue mi primera experiencia de incursión en el periodismo, en la comunicación, que la verdad que la oportunidad que nos dio en aquel momento Marcelo Pereira fue fantástica, de aprender a conocer un equipo humano que era sensacional, de los cuales muchos siguen siendo parte del staff permanente del diario y de la radio, Lucas, Natalia. Así que bueno, yo cada vez que llego a los estudios de radio La Diaria, me siento en casa porque es parte de mi casa. De alguna manera fuiste parte entonces de esos comienzos. Vamos a meternos porque tampoco nos queda tanto tiempo en algunos temas de agenda. Vamos a hablar de la rendición de cuentas. Antes te quiero preguntar, Mariano, si te parece que quedó laudado, pero a la interna de la fuerza política, a la interna del Frente Amplio, el episodio de los vehículos del Ejército. ¿Cómo lo sentís con tus pares? En lo que es la fuerza política, y cómo lo sentís con la militancia o con una parte de la militancia, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una consideración general que excede a mis compañeros y compañeras. A mí realmente me sorprende la liviandad con la cual se analizó lo que algunos entendieron la militarización de la seguridad pública en Uruguay. Porque el que crea que la existencia de blindados patrullando, 12 blindados, no 50, ni 100, ni 500, 12 blindados rodando por algún barrio de la capital nacional representa o se acerca a la militarización de la seguridad interna, está muy equivocado. Porque además hay que conocer qué significa militarizar la seguridad pública de un país. Significa, entre otras cosas, adoptar la doctrina militar, operaciones de carácter militar, modificaciones legales que le permitan a las Fuerzas Armadas hacer determinadas cuestiones en el territorio nacional. Y eso no ha sucedido, pero en todo caso, el que considere o la que considere
que incorporar equipamiento o vehículos militares deja una ventana abierta para la militarización, yo me pregunto, ¿qué pasó cuando el ministro Heber, el periodo pasado, básicamente me estoy refiriendo a comentarios de opositores, no de mis compañeros, eso lo quiero aclarar? ¿Qué pasó cuando Luis Alberto Heber compró fusiles de asalto que se llamaban Tabor X-95, que hoy los maneja la Guardia Republicana? Son armas de guerra. Son armas de guerra israelíes, son, digamos, el arma de reglamento de la infantería israelí que atacó el Líbano y Palestina. Esas armas de guerra las maneja la Guardia Republicana hace algunos años en Uruguay. ¿Alguien puso el grito en el cielo? No, nadie, porque nosotros entendemos, o algunos de nosotros consideramos, que hay que hacer todos los esfuerzos posibles, no para equiparar, sino para superar el armamento que tiene el crimen organizado. Entonces, estos blindados lo que vienen a hacer en todo caso es cuidar la integridad física de los policías, que son los que salen a la calle todos los días a defendernos. Entonces, entiendo la discusión simbólica, sí, por aunque eso, no la comparta. Ahí te quería preguntar, porque está bien la referencia que vos haces a la oposición, pero cuando pensás en tus compañeros que se opusieron, o por lo menos en esas primeras horas donde realmente hubo cierta confusión en la información, de alguna forma también pusieron el grito en el cielo en cuanto a lo simbólico. Yo no discuto con mis compañeros por la prensa. Eso es un mantra que estoy convencido de no, que mi pregunta inicial era si te parecía que había quedado laudado entre ustedes. Yo creo que sí. No que discutas con ellos. Yo nunca no creo que haya sido una fisura dentro del Frente Amplio, ni mucho menos. Creo que son opiniones muy válidas de compañeros y compañeras que se pueden incluso seguir discutiendo en la orgánica del Frente Amplio. Me parece que hay que internalizar algunas discusiones que son profundas en la izquierda y en el progresismo, y no está mal abordarlas y profundizar. No discuto con mis compañeros, entiendo sí que simbólicamente, tal vez para algunos, bueno, sea una medida poco simpática, poco popular. Yo lo que sí creo es lo mismo que planteó el presidente de la República. Este no es un tema, digamos, de imagen, como se planteaba en el debate político. Este es un tema de respuesta que el Estado tiene que dar para garantizar ese derecho que tienen los ciudadanos y las ciudadanas a la seguridad pública, ¿no? Sentirse tranquilos y en paz en su casa, en su barrio, en su comunidad, donde les toque estar. Hoy, hace un rato salió, lo publicó La Diaria, creo que lo vi en La Diaria. Voy a checarlo por acá. Sí, en la Diaria, el senador Andrés Ojeda anunció que va a presentar un proyecto de ley para habilitar al Ministerio del Interior a utilizar infraestructura de defensa en seguridad pública, sin conocer los detalles de ese proyecto. ¿Cómo lo ves a priori? ¿Te sentarías a discutirlo? Bueno, yo me siento a discutir con cualquier partido político lo que se ofrezca y que tenga un contenido que sea medianamente razonable. Nosotros lo que estamos haciendo es cumplir con el Plan Nacional de Seguridad, que es una hoja de ruta que ha trazado el gobierno con mucha seriedad, que necesita con urgencia tener resultados. Algunos viene teniendo desde el inicio del ciclo progresista o de la administración del compañero Yamandu Orsi. Pero bueno, yo hasta que no vea la propuesta del senador Ojeda no puedo opinar porque no sé de qué se trata. Algunos discurrieron acerca de la necesidad de que para el patrullaje de algunos vehículos, hablaban de los Mambas, se requería ley. El ministro fue muy claro y muy contundente, además es un hombre de derecho, que fue fiscal, que viene de la academia y que aseveró y aseguró que no se necesita ley porque hay un marco legal que ya contemplaría la posibilidad de que estos vehículos transiten, estos pocos vehículos transiten en algunas zonas de Montevideo. Pero bueno, estamos en el Parlamento para parlamentar, para discutir. Así que lo que se ofrezca como discusión, allí estará el Frente Amplio colocando sus ideas. Sí, el ministro Negro opinaba así en consonancia con lo que vos decías. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el diputado del Partido Nacional, tu colega, Pablo Abdala, en Radio Uruguay, y me decía que él creía que no, que en el caso serían casos excepcionales, pero en el caso de tener que utilizar un chofer que esté fuera del ejército porque no se entrenó o no llegó el entrenamiento a tiempo para un funcionario del Ministerio del Interior, sí va a ser necesario legislar. Teniendo en cuenta también cómo está el Parlamento, ¿no? Que está medio áspero está. Un paréntesis. ¿Te meterías y ahora me decís tu parecer?
¿Te meterías a un debate en ese sentido? En primer lugar, sí, claro, son urgencias, ¿no? La seguridad pública es una urgencia que el gobierno ha colocado incluso con recursos presupuestales en su presupuesto quinquenal y en lo que va a presentarse en la próxima jornada, por supuesto que discutir un eventual marco legal que sea necesario para que estos vehículos sean utilizados por la policía es parte de lo que tenemos que hacer. En primera instancia, yo insisto en que la ley orgánica militar y la ley de defensa, según lo que dijo el propio ministro, otorgarían ese marco necesario e imprescindible para que estos vehículos, bajo el mando de la Policía Nacional, puedan eventualmente ser conducidos por militares. Igualmente, yo no he visto el contenido, era lo que te quería comentar, ese era el paréntesis de esta cooperación que hacen ambos ministerios, Defensa e Interior, pero creo que por ahí escuché a la ministra de Defensa decir que van a haber de alguna manera una especie de curso para que la policía pueda hacerse cargo, no sé si de los Mamba, pero de los vehículos que empiecen de alguna manera a funcionar en las próximas horas, porque hay 4 o 5 blindados que ya van a estar, según se ha anunciado, operativos. Pero bueno, creo que estamos hablando sobre decisiones concretas, contundentes, que van a darles otras posibilidades a los efectivos de la Policía Nacional a la hora de combatir el crimen organizado y sobre todo resguardar su integridad, ¿no? Esas son las formas en las cuales se respalda a la policía. Tanto se reclama muchas veces, hay que respaldar a la Policía Nacional. Bueno, estamos, entre otras cosas, cuidando su integridad física. No, bueno, pero en ese sentido el oficialismo, la oposición, perdón, respalda la idea, lo que pasa es que te la va a querer cobrar por el lado ideológico, ¿no? Y bueno, pero por eso yo te preguntaba si estarías dispuesto a dar un debate en el Parlamento que necesariamente va a caer en ese lugar, ¿no? Pero el debate que tú estás planteando es respecto exclusivamente, según yo te entendí en la pregunta, a estos vehículos. Claro. Si el debate pasa la frontera de militarizar realmente la seguridad pública, nos va a tener en la vereda enfrente. No estamos de acuerdo con militarizar la seguridad pública. Pero esto que ha planteado el gobierno nacional, el ministro Negro, el presidente de la República, está muy lejos, muy lejos. Por eso explicaba al comienzo cuáles son conceptualmente las características de una militarización de la seguridad interna en un país. Yo por eso digo, me llama la atención a veces los contenidos que discutimos los políticos, los actores de la política, porque a veces lo hacemos con bastante destemplados y con pocos elementos, digamos, para el raciocinio y la reflexión sesuda, ¿no? La gente necesita de la actividad política, de los actores de la política, reflexiones serias y respuestas contundentes ante flagelos como los que estamos viviendo. Los vive el Uruguay, los vive América Latina, así que no somos una entelequia que esté de espalda a la realidad. Vamos a meternos en la rendición de cuentas, el proyecto de ley que ingresa mañana, un proyecto de ley que finalmente no será de gasto cero. Se anuncia una partida extra presupuestal de $31 millones, que va a tener varios artículos, pero vamos a empecemos más por lo político. ¿Cómo ves el ambiente en el Parlamento para la discusión, para la negociación? Todo parece presentarse como que no hay el mismo talante que hubo cuando se discutió el presupuesto y cuando se llegó a diversos acuerdos por el presupuesto. Toda la impresión desde afuera como que hay otro talante de la oposición. Sí. ¿Cómo lo ves vos, teniendo en cuenta que que se arranca todo un proceso de discusión, ¿no? A mí me tocó presidir la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda cuando se discutió el presupuesto y se votó. Veníamos de la discusión de la Caja de Profesionales, era un vínculo, yo diría, crispado con el Partido Nacional fundamentalmente y con el Partido Colorado. Allí logramos colectivamente, porque hay que reconocer, uno cuestiona y critica a la oposición, por supuesto, porque tiene diferencias abismales en temas centrales de la vida nacional, pero también le reconoce ese gesto republicano de haber levantado la mano para votar un presupuesto quinquenal que no es nada más ni nada menos que la hoja de ruta de un gobierno que ganó la elección y que tiene derecho de, a través de su presupuesto, marcar sus prioridades. Y la oposición votó el presupuesto quinquenal en general. Esta situación es distinta. Es distinta porque es una rendición de cuentas. Tú ya tenés votado tu presupuesto. Aquí lo que vas a hacer es reforzar con recursos económicos algunas de tus prioridades. Es muy relevante para el Frente Amplio, es muy relevante para el Gobierno Nacional, y nos encontramos de vuelta en una situación de tensión entre los partidos políticos que esperemos se vaya diluyendo con el correr de los días. Nosotros somos
genéticamente positivos en la vinculación cotidiana con los actores de la oposición. Tenemos un buen vínculo, creo que hemos generado en la comisión integrada, porque los miembros somos los mismos, con la excepción del diputado Valdomir, que deja la presidencia y pasa a ocupar un lugar en la Comisión de Hacienda. Tenemos un buen vínculo con Sebastián Andújar, con Conrado Rodríguez, con Álvaro Perrone, etcétera. Y bueno, ahí trataremos de generar una sinergia que nos permita lo más importante, ¿no? Porque acá se habla del refuerzo a la infancia, que seguramente se termine transformando en la reforma social más importante de los últimos 20 años, porque hay un objetivo muy trascendente para la vida de la República, que es disminuir en un 25% la pobreza infantil. ¿Qué te parece? No es un tema menor. Reforzar con recursos económicos la seguridad pública, eso incluye la compra de vehículos, la incorporación de 300 efectivos policiales, la descentralización del INR y un larguísimo etcétera, refuerzos para becas para las entidades de la educación pública nacional, la situación de calle, pero si el proyecto no se vota en general, nada de eso va a estar a consideración. Entonces, el primer compromiso que tenemos que lograr de los partidos de la oposición es su voto, su mano levantada para la votación en general del proyecto. Insisto, si no hay votación en general, no hay discusión que valga respecto a la reasignación de recursos o otras cuestiones que se han anunciado oportunamente. Y eso es un desafío para el Frente Amplio. ¿Y ese desafío por dónde lo ves? En hacer algún tipo de concesiones, en negociar algunas solicitudes que les haga la oposición. ¿Cómo ves la negociación? ¿Dónde te planteas? Yo no sé, me acuerdo de algunas posturas ya bastante más radicales, por ejemplo, de quien fue socio en muchos aspectos con el oficialismo, que fue Cabildo Abierto, y el diputado Perrone, ahora en una actitud bastante de punta, diciendo, bueno, para empezar, si quieren negociar, yo quiero eliminar, no sé, el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por citar algo que me viene rápidamente a la memoria. ¿Por dónde te imaginás vos que puede ir la negociación y por dónde te imaginás vos que se pueden conseguir esos votos que le falta al oficialismo en la Cámara Baja? Bueno, nosotros conseguimos, como te decía, el concurso de todos los partidos políticos, menos Identidad Soberana en el presupuesto, haciendo lo mismo que vamos a hacer ahora, es decir, conversar con todos. Y cuando uno va hacia una negociación, por el camino va dejando cosas. Notoriamente el Frente tiene 48 diputados y diputadas, le faltan 2 votos, y eso implica tener la capacidad para poder ceder y contemplar algunas reivindicaciones que notoriamente tienen que estar encuadradas dentro de una propuesta razonable que el resto de los partidos políticos puedan ofrecernos. Yo qué sé, yo leí la entrevista que le hace, creo que fue La Diaria, justamente a Álvaro Perrone. De hecho, he conversado con él, empezamos a conversar con él, no solamente yo, otros compañeros de la comisión. Quiero que sepan que la comisión la preside la compañera Silvia Ibarbure, que seguramente esté liderando todo este proceso, y Cabildo tiene esa posición de mínima que tiene que ver con la situación de los presos en Domingo Arena, que tiene que ver con la eliminación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con la eliminación de todo organismo que tenga que ver en algo con las políticas de género. Y esa es una barrera que para el Frente Amplio, todos estos temas que he planteado, es media insalvable, ¿no? Pero veremos cuál es la circunstancia. También ellos han insistido en estas horas con la posibilidad de incrementos para el salario del personal subalterno de las Fuerzas Armadas, que ya nosotros, de alguna manera incluimos algunos refuerzos en el presupuesto quinquenal. Veremos qué es lo que sucede. Por otra parte, el Partido Nacional lo que ha dicho públicamente es que va a resolver su voto favorable o negativo en general según la evaluación, lo que evalúen colectivamente del primer año de la gestión de gobierno. Bueno, eso nos presenta un panorama medio sombrío en la medida en que han sido tremendamente críticos con la gestión del Frente Amplio. Venimos todo de una el pasado interpelación año. a Odone, Exactamente. donde se le dijo a Odone que está fracasando, ¿no? Y por otra parte, el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez, creo que en la misma nota de La Diaria, plantea que hay un exceso de gasto, o sea que no se tendría que haber que incrementar el gasto en esta rendición, y por lo tanto también parecería ser compleja la situación de negociación con el Partido Colorado. Pero a ver, nada diferente a lo que nos pasó en el presupuesto quinquenal. Son 45 días de análisis, de reflexión, de convivencia dentro de ese espacio de 4 paredes que nos va a permitir acercarnos en alguna propuesta. Así que yo tengo confianza de que podremos de alguna manera lograr los votos, porque en definitiva el perjudicado no va a ser el Frente Amplio, va a ser la gente
que va resentida el fortalecimiento de las capacidades y de recursos en la primera infancia, de la seguridad, de la educación. Ese es el resultado. Acá no gana o pierde un gobierno. Acá la que gana o pierde es la gente. Te voy a poner un par de ejemplos concretos en estos pocos minutos que nos quedan, a ver qué pensás, qué me podés decir, qué se podría negociar. La oposición, por ejemplo, se muestra favorable a la unificación de las prestaciones para infancia y adolescencia. En eso dice que están de acuerdo, pero no están dispuestos a eliminar condicionalidades a las transferencias. La idea del oficialismo, que en un momento se manejó, es eliminar algunas contraprestaciones. Acá se está buscando eficiencia administrativa, bajar costos, eliminar 4 ventanillas distintas y hacer una única y duplicar o multiplicar las prestaciones para la primera infancia. Por acá no hay discusión que valga. Esto que tú y yo estamos haciendo ahora es un ejercicio que es en vano, Guillermo, si ellos no colocan los votos para la votación en general de la rendición de cuentas. Eso es lo que hay que poder entender. Ellos quieren negociar un montón de cosas, venimos conversando muchos de nosotros con ellos, pero si nosotros no logramos los votos en general, no hay discusión que valga porque el proyecto naufraga en la Cámara de Diputados y no pasa al Senado de la República. Por lo tanto, en lo primero que tenemos que concentrarnos es en que haya rendición de cuentas. Y a partir de que haya ese compromiso, de que exista ese compromiso, por supuesto que abordaremos los planteos de los partidos fundacionales, los de Cabildo Abierto, los de Identidad Soberana, porque han demostrado que tienen la capacidad de propuesta y nosotros hemos demostrado como gobierno y como bancada del oficialismo que hemos sido receptivos porque lo necesitamos y porque creemos en tender la mano, en ser honestos en la discusión y fraternos y en la construcción colectiva, porque este país es entre todos o no es. Bien, te voy a comentar simplemente algo que publicó hace un rato El Observador y a ver qué pensás. Hoy arrancamos hablando de lo simbólico en otros temas, en los temas relacionados a la simbología militar en las calles para la seguridad. Vamos a ponerle con ese título. Y ahora, en cuanto a la rendición de cuentas, el Observador publica algo que me gustaría saber tu opinión y qué sabés del tema dentro de las partidas que se mueven de un lado a otro, las reasignaciones que se mueven de un lado a otro. El Observador publica que el gobierno quitaría $10 millones a colonización. No lo vamos a decir ahora dónde se van a distribuir, pero como parte de esa redistribución. ¿Tenés información fehaciente sobre el tema y qué pensás desde lo simbólico? Sobre todo cuando venimos debatiendo el caso María Dolores durante todo este gobierno, ¿no? Finalmente la comisión que quería laudar el tema terminó no laudándolo, la comisión parlamentaria, con todo lo que ya sabemos. Pero ¿cómo lo ves? ¿Qué sabés de esto y cómo lo ves en cuanto a lo simbólico, ¿no? Me voy a parar donde se paró Alejandro Sánchez cuando le consultaron acerca de la inversión en la estancia María Dolores. Yo me paro del lado del vallismo y del wilsonismo. Colonización va a seguir interviniendo en el mercado de tierras porque los pobres de la tierra necesitan producir y una asistencia importante del Estado porque creemos en ese proyecto de país. Pero le vas a quitar recursos. Que es de visión artiguista. No sé el detalle, no conozco el detalle de los más de 300 y pico de artículos que se presentarán en la próxima jornada. Pero seguramente si eso sucede sea por única vez y además se va a garantizar que Colonización sigue invirtiendo porque es un compromiso de campaña la compra de tierras como se viene haciendo y se viene haciendo de buena manera. Bien, y lo último que te quiero preguntar y volviendo al tema de seguridad, yo sé que son detalles, pero quiero saber tu opinión. Uno de los ejes más importantes es la seguridad, en esos 4 ejes que se establecieron, la infancia, la educación, la situación de el plan de personas en situación de calle y la seguridad. El ministro Negro en la conferencia de prensa que se dio el viernes anunció varias cosas, fue muy generalista, es verdad, pero anunció, entre otras cosas, inversiones en tecnología, pero también anunció un refuerzo a nivel de aumento de efectivos, 300 nuevos funcionarios policiales enfocados específicamente en el área metropolitana. Y bueno, yo ahí me imaginaba, leyendo esa cifra, escuchando al ministro, esa oposición que te va a decir que siguen lejos de los 2.000 policías que prometieron en campaña, o que el presidente Yamandu Orsi prometió en campaña que al otro día de asumir iba a haber 2.000 efectivos nuevos para la policía. ¿Qué dirías vos en ese caso? Te voy a contestar un poquitito largo. Es decir, nosotros cada vez que nos sentamos en un medio de comunicación, lo me pasó hoy, me preguntan por las encuestas.
Las encuestas son una foto. Un gobierno nacional que dura 5 años es un álbum completo. Y por tanto, si bien la foto es importante, no me tengo que detener tanto en una foto del medio, sino que me tengo que preocupar de cómo va a terminar esa historia. Y lo que está haciendo el gobierno es ver y trabajar para que esa historia termine con salarios importantes, con altas jubilaciones, con baja en la pobreza infantil y sobre todo con niveles de seguridad que nos enorgullezcan. Y para eso el gobierno está haciendo esfuerzos sobrehumanos, porque nosotros construimos una propuesta presupuestal y ahora la rendición de cuentas en base a una situación heredada, que no fue la de Alicia en el País de las Maravillas, fue la de la postergación de gastos, fue la de un excesivo gasto público que tuvimos que de alguna manera que asumir porque dejaron un conjunto de deudas sociales que había que poder capear. Pasó en el INAU, pasó con el MIDES, un alto nivel de deuda, un déficit fiscal que no era el que nos plantearon en la campaña electoral. Por lo tanto, estamos tratando de empezar a caminar con un presupuesto que empezó a ejecutarse el primer día de este año y el pasado año, el 2025, lo que hicimos fue ordenar la casa. Entonces, esto es acto y reflejo, ¿no? Estamos administrando una situación que no era la que esperábamos con las herramientas que tenemos en el marco de un mundo absolutamente convulsionado además. Entonces, bueno, yo creo que es importante bajar un poco la pelota al piso volviendo a la pregunta anterior de hace algunos minutos, tratar de sentarnos a pensar cómo podemos hacer para construir una propuesta que sea colectiva, basada en esta que va a presentar el Ministerio de Economía en la próxima jornada, pero con el pienso de todos los partidos políticos, porque todos los partidos tienen mucho para aportar. Yo tengo confianza en este Plan Nacional de Seguridad. Seguramente 2.000 policías no sean suficientes, ni 3.000 ni 4.000. Acá lo que importa es la estrategia que plantea el Plan Nacional de Seguridad, que es una estrategia compuesta que tiene 8 ejes vertebradores. Es decir, acá tiene que haber de alguna manera un trabajo colectivo y de respaldo a la policía, pero también de confianza hacia las instituciones que están liderando estos procesos, ¿no? Y bueno, yo creo que es incluso lo que pasó el otro día en la Comisión de Seguridad cuando fue el ministro Negro y anunció estas cosas. No fue un clima hostil con el ministro, sí, obviamente se lo cuestionó, se le criticó, pero fue una discusión con altura y con nivel que lideró incluso el diputado Pablo Audala en nombre de la oposición política. Si ese es el camino, van a encontrar al Frente Amplio remangado con la mano tendida para poder construir soluciones colectivas, porque en definitiva eso es lo que la gente quiere. Soluciones y menos discusiones bizantinas entre los dirigentes de la actividad política. Mariano Tucci, gracias por estos minutos y bueno, vamos a tener oportunidad de seguir hablando de la rendición de cuentas y más en detalle cuando si llega a buen puerto esa negociación, lograr la aprobación en general, ¿no? Ojalá sea así. Gracias por Bueno, nosotros nos vamos, gracias Mariano nuevamente, nosotros nos vamos, ya llega Carlos Dopico con la música Me Llueve. Mañana a las 7, a las 19 horas, vuelve Informativo de Cierre. Hasta mañana.